Buenos días, mi nombre es Natalie Calderón, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Ingeniería Forestal. El tema a tratar es acerca de la comparación de tres métodos de infiltración para calcular el balance hídrico del suelo en la cuenca del río Suquiapa, El Salvador. Producción. Se sabe que existen varios factores que influyen en el balance hídrico, entre los que están los parámetros meteorológicos, que son la precipitación, temperatura, horas de sol, entre otros. Los parámetros geográficos, que son el uso de suelo y la pendiente. Los parámetros geológicos, que son la textura de suelo, velocidad de infiltración. La velocidad de infiltración es la que determina la cantidad de agua de escurrimiento superficial y con ella el peligro de hídrica. Para un manejo eficiente del suelo y del agua se requiere un conocimiento detallado del proceso de infiltración, debido a que este se correlaciona con las propiedades del suelo y con el aporte de agua al sistema. El objetivo del estudio es comparar los valores de la recarga potencial para una misma cuenca, con tres métodos de infiltración comúnmente utilizados in situ, que son el método doble anillo por diámetro de Guelph. La metodología que se utilizó se centró en la determinación de la velocidad de infiltración, para lo que el área de la cuenca Suquiapa fue dividida en polígonos de Thiessen siguiendo la metodología propuesta para el cálculo de balance hídrico de suelos. Se escogió tres métodos de infiltración, que son los más utilizados, y se los aplicó en 20 puntos seleccionados de la cuenca. Los sitios fueron escogidos en función del tipo de uso del suelo, como que se lo realiza a partir de la medición de la velocidad del flujo de infiltración en estado estacionario. Este modelo analítico representa el flujo a través de un pozo o agujero de infiltración en un régimen permanente desde un pozo de radio y altura constante y en un medio poroso, rígido, semi-infinito y homogéneo. Para el cálculo del caudal de infiltración en el agujero está determinado por la de tres integrales, en donde la primera está asociada al área del pozo, la segunda al radio del pozo y la tercera a la gravedad. Si el área del pozo es saturada, se reemplaza el coeficiente hidráulico de ese, donde se tiene que el caudal infiltrado está determinado por la suma de variables. En la primera, que es de la zona saturada, la segunda, el efecto de la zona no saturada, y la tercera, el flujo no gravitacional. Para la fórmula que se presenta en la imagen, en la cual el parámetro alfa, que está definido en metros a la -1, caracteriza el efecto de la zona no saturada del suelo que rodea el pozo, y se puede reemplazar utilizando los datos según la tabla de categoría del medio poroso del tipo de suelo. En lo que es el método de doble anillo, consiste en toma de lecturas del descenso del agua interior, cuando se consigue que la tasa de infiltración la base termina. Existen dos tipos básicos de pruebas. El uno es el de carga constante y el otro de carga variable. En esta investigación se utilizó el de carga variable, en el que se permite que el nivel de agua descienda a lo largo de la prueba. Y los datos fueron analizados mediante el modelo exponencial de Kostiakov, el cual desarrolla de manera empírica como se muestra en la siguiente ecuación, donde F es la velocidad de infiltración, A y B son los coeficientes de ajuste, T es el tiempo transcurrido desde el inicio de la infiltración, llamado también tiempo de oportunidad o tiempo de contacto de agua con el suelo, y F básica, que es la tasa de infiltración correspondiente a la situación en la que la variación entre dos valores consecutivos de F no sobrepasen el 10%.
Para lo que es el método de Porchet, este consiste en un agujero cilíndrico excavado en la tierra de radio y profundidad constante, en el cual se mide el descenso del agua dentro del pozo a través del tiempo, en donde se calcula mediante la siguiente forma, en donde la velocidad de infiltración está determinada por las variables que son A, que es el radio del agujero, T2 es el tiempo final, T1 es el tiempo inicial de la toma de datos, H2 la altura final y H1 la altura inicial. Como resultados de esta investigación de recarga potencial, refleja que hay una variación significativa dependiendo del método utilizado, como muestra la tabla de comparaciones de datos aquí. Al final de esta investigación fue difícil concluir cuál de los métodos es mejor, ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el método que requiere menos costos son el de doble anillo y Porchet, al contrario del método que es mucho menor que otros métodos. También el tiempo requerido para la adquisición de datos rápido con el método. Otra característica importante a valorar es el número de operarios que se necesitan. Métodos de cálculo por doble anillo de menos dos personas, constante, el permímetro de Wells con uno es suficiente. Es todo acerca del análisis de la investigación. Muchas gracias.